Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las aceiteras junto con sus lámparas. Como tardaba el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya está ahí el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas las vírgenes y aderezaron todas sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes les respondieron: no sea que no baste para nosotras y vosotras, mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban dispuestas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Y él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Vigilad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Parábola de los talentos, porque es como un hombre que, yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les confió su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos, marchó enseguida a trabajar con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 solo fue, cavó en la tierra y guardó allí el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y les tomó cuenta. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí otros 5 que he ganado. El amo le dijo: bien siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Díjole su amo: bien siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo tuyo. Su amo le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que quiero cosechar donde no he sembrado y recoger donde no he esparcido? Debías, pues, haber entregado mi dinero a la banca, para que al volver yo retirase lo mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. El juicio final. Todos los pueblos serán conducidos a su presencia, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed,
y me disteis de beber. Fui peregrino y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Preso y vinisteis a mí. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos peregrino y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Luego dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino, o enfermo, o en prisión, y no te asistimos? Y él les contestará: En verdad os digo que cuando no lo hicisteis con uno de estos pequeñuelos, tampoco conmigo lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pasión y resurrección. Conspiración del Sanedrín. Cuando Jesús terminó todos esos razonamientos, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen. Entonces se reunieron los pontífices y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: durante la fiesta, no, para que el pueblo no se alborote. Unción en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba reclinado. Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿A qué viene este despilfarro? Pudo venderse a gran precio y darse a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. En verdad os digo que donde sea predicado este evangelio, en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho, para recuerdo suyo. Traición de Judas. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los pontífices y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo. Última cena pascual. El maestro dice: Mi tiempo se acerca. Quiero celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se puso a la mesa con los 12, y mientras comían, les dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va,
según está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Yo acaso, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Institución de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz, dio gracias y se los dio diciendo: Bebed todos de él, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Predice la flaqueza de sus discípulos. Después de haber cantado los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros tendréis en mi ocasión de caída esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después resucitaré, e iré delante de vosotros a Galilea. Mas Pedro le respondió: Aunque fueras para todos ocasión de caída, para mí no. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tuviera que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los demás. En Getsemaní. Entonces fue con ellos a una granja llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Y les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él, avanzando un paso más, cayó de bruces y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, mas no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue a orar diciendo: Padre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviéndolo, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Los dejó y volvió a orar de nuevo, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí que el que me entrega llega ya. Prisión de Jesús. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los pontífices y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Al que yo bese, ese es. Aseguradle. Acercándose a Jesús, dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, a lo que vienes. Entonces, adelantándose lo demás, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al siervo del pontífice y le cortó una oreja. Pero Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar,
que todos los que manejan espada, a espada morirán. ¿O crees que no puedo pedir a mi padre que me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras según las cuales tiene que suceder así? Al mismo tiempo dijo Jesús a la multitud: habréis venido a prenderme como contra un ladrón, con espadas y palos. Todos los días enseñaba sentado en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús en Calfás. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo había seguido de lejos hasta el palacio del pontífice, y entrando, se sentó con los criados para ver el fin. Los pontífices y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para matarlo, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, llegaron dos que dijeron: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y el pontífice, levantándose, le dijo: ¿nada respondes a los que estos atestiguan contra de ti? Pero Jesús callaba. Y el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Díjole a Jesús: tú lo has dicho, y os declaro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron: reo es de muerte. Y lo escupieron en el rostro, y lo abofetearon con el puño y con la palma, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién te dio? Negaciones de Pedro. Pedro estaba fuera, sentado en el atrio. Se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó ante todos, diciendo: no sé qué dices. Al salir él hacia el portal, lo vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: este estaba allí con Jesús el Nazareno. Y el nuevo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Al poco tiempo se acercaron a Pedro los que estaban allí, y le dijeron: en verdad que tú también eres de ellos, pues tu misma habla te descubre. Entonces comenzó a imprecar y a jurar: no conozco a ese hombre. Y al punto cantó el gallo. Recordó entonces Pedro que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargadamente.